Vamos a ir a la palabra de Dios. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La semana pasada estuvimos meditando desde Romanos sobre la iglesia, o más bien, perdón, la palabra de Dios y los judíos. Hoy vamos a meditar desde segunda de Timoteo en la palabra de Dios y la iglesia. Vamos a estar exponiendo segunda de Timoteo 3 desde el versículo 14 hasta el capítulo 4, versículo 2. Pero para tener un contexto más amplio en el que está este capítulo inmerso, vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 4. Hay varias cosas que necesitamos en nuestras iglesias avivar, hablando de la palabra de Dios, y es una, la memorización. Gracias Adra, gracias Marcos por estar llevándonos a memorizar al menos un versículo bíblico, y la otra es la lectura pública. Les voy a pedir que un momento más estén sobre sus pies, por favor, para enfocarnos en la lectura. Si yo leo y no encuentra exactamente lo que está allí en la versión 60, yo tengo la versión Reina Valera contemporánea, no se preocupe, es en esencia igual. Es más, nos sirve para cotejar los conceptos detrás de las palabras. Segunda de Timoteo 3. También debes saber, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos, porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles y cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad, su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados. Pero no podrán seguir avanzando porque su insensatez se hará evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán
a las fábulas. Amén. Podemos sentarnos, amados. Gracias por permanecer de pie mientras leíamos la Escritura. Quería que viéramos el contexto. Vamos a abordar los versículos 14 hasta el 17 del capítulo 3 y el 1 y el 2 del capítulo 4. Pero estos tienen un contexto antes y después, gracias hermano, más cantidad de versículos en el capítulo 3, apenas 2 leímos en el capítulo 4, antes y después del texto que vamos a analizar, que nos muestran que hay un contraste entre las personas del mundo y los creyentes fieles en Cristo Jesús. Se debe ver la diferencia, ¿cierto? Ahí cuando dice, pero tú, este pero es adversativo, de contraste. Si el mundo va en este camino, tú no puedes ir en ese camino, tú eres creyente. No solamente eres llamado al ministerio, sino que eres un cristiano. Y para ilustrar el asunto y aprovechando el momento o la fecha en este año, muchos están recordando que el 31 de octubre, que ya es dentro de 2 días, Martín Lutero clavó en el año de 1517 en la puerta de la catedral de Wittenberg. Algunos dicen que fue en ese muro o en esa puerta, porque no existía el muro de Facebook, ni existía el TikTok. Era la forma de publicar algo que se quería debatir, dar a conocer, y un argumento que quería mostrarse ante una reunión eclesiástica sobre un tema muy importante. La iglesia hegemónica en ese momento era el catolicismo romano. Él pertenecía al catolicismo romano, era monje, era maestro. De hecho, leyendo la biografía, siendo monje y maestro hasta los 20 años, antes obviamente de ser monje y maestro, fue que pudo leer la Escritura. Hoy la tenemos nosotros en nuestras manos, desde bebés, desde niños, hasta en un celular. Pero cuando se encontró con ella, ya caminando en una vida religiosa, Dios lo transformó. Y si usted lee esas 95 tesis, están en internet, las puede leer, se dará cuenta que lo que le impactó fue esta cuestión de las indulgencias. Y esas 95 tesis no son independientes, tienen un orden. Y ese orden va mostrando cómo no deberían las personas confiar en que pagando por un documento que les daba el catolicismo romano podían obtener el perdón si no se arrepentían, o como lo traducen hoy en día, tenían penitencia o contrición de corazón. Que el Papa no podía darle perdón a las personas y que la iglesia no administra ninguna obras de los santos ni tiene ningún tesoro espiritual para poder sacar de allí y perdonar a la gente. Que voy a citar 2 de las tesis de Lutero. Tesis 54, que se ofende a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón o predicación se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella, que a la palabra de Dios. Es decir, que en vez de estar analizando lo que la Biblia dice, decía Lutero, vienen los famosos predicadores que solamente quieren sacar dinero a través de las indulgencias, y en vez de exponer el texto bíblico, hablan de lo que van a dar para sacar a su muerto del purgatorio al cielo. Hoy en día, en el evangelicalismo moderno y en muchas iglesias que se llaman cristianas, también puede pasar algo similar. Tal vez no estamos ofreciendo sacarle un muerto del purgatorio, pero tal vez ofrecemos que le va a cambiar la vida tan pronto caiga el dinero en la canasta. Eso es antibíblico. No solamente se puede jugar con la salvación eterna, con lo que la gente da, relacionándolo con sus ofrendas, sino también con la salvación temporal. Usted pone y Dios le va a contestar ahora. O sea que eso sigue tan vigente como hoy en día. ¿Y dónde está la conexión? El respeto por la palabra de Dios, la reverencia por la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Déjeme conectar esa tesis 54 con la tesis 62. Dice, el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Y ese sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios está en la palabra de Dios, y es el centro de la palabra de Dios, de la Biblia. De allí, de esos conceptos, se empezó a consolidar algo que después se le llamó la sola escritura.
Es decir, que no es la tradición eclesiástica la que me dice cómo salvarme ni cómo vivir, sino solo la palabra de Dios. Afirmamos entonces en esta mañana que una iglesia debe sostener la verdad en Cristo, pero porque cada cristiano nace y es sostenido por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace nacer espiritualmente por la fe en Cristo a una persona, a una congregación, y es la que sostiene la vida de esa persona y aún de esa congregación para siempre. Por siempre en el caso de la persona y hasta la voluntad del Señor en el caso de la congregación. Este fin de semana celebraremos 84 años del inicio de la obra que empezó en este lugar con el misionero que la vino a plantar. ¿Saben cuántas iglesias han empezado y ya no existen hoy? ¿Saben cuántas iglesias en Europa, bueno, en todo el norte del mundo, están comenzando a acabarse, si no es que ya están acabadas? Se están cerrando. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que se ha diluido el mensaje del evangelio y no se respeta o reverencia la palabra de Dios, sino otros tipos de mensajes, y por ello termina perdiéndose la esencia del cristianismo y termina acabándose la iglesia y termina fácilmente abandonándose la fe y las congregaciones. ¿Cómo es que en esta descripción de Pablo, en estos 2 capítulos sobre esta humanidad pecaminosa, llama a Timoteo a que se santifique y a que en la iglesia donde estaba puesto, en la iglesia de Éfeso, también la iglesia se santifique o vivan conforme a la voluntad de Dios? Bueno, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Eso es lo que resaltan los versículos 14 al 17 del capítulo 3. Vaya conmigo de nuevo al 14. Tú por tu parte, Timoteo, segunda de Timoteo 3:14. Tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nuestro primer punto hoy con respecto a las escrituras y a la iglesia o a la palabra de Dios y la iglesia es que la escritura da sabiduría para salvación. Nuestro segundo punto será en los siguientes versículos: la escritura da utilidad para edificación, y el punto final será: la escritura da solemnidad para la predicación. Pero en este primer punto, sabiduría para la salvación, es que pregunto: ¿qué sabe usted de Dios? ¿De dónde saca lo que sabe? ¿Cómo sabe que lo que sabe es lo que realmente debe saber? ¿Porque lo dijo el pastor? Y alguien dice: nosotros ya no estamos en el oscurantismo de la edad medieval bajo el catolicismo romano, pero a veces esperamos que en la iglesia me digan qué creer y no quiero ir a la palabra de Dios para saber cómo es que Cristo obró para mi salvación. ¿Por qué queremos que la palabra se memorice, se analice, se estudie, se medite? Para que podamos saber lo necesario para ser salvos, si es que no lo somos aún. Porque debemos persistir en lo bíblico de quien nos enseña, no en todo de lo que nos enseña el que nos enseña, sino en lo bíblico. Cuando dice el apóstol Pablo allí: por tu parte, tú persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste o estás convencido, pues sabes de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De Pablo. Pero antes de aprender de Pablo, ¿de quién aprendió? De su mamá y de su abuela. Para aclarar, como dicen los hermanos ecuatorianos, la mamá suya de él y la abuela suya de él. ¿Cómo lo sabemos? La misma Biblia nos lo enseña. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, sin perder ahí Segunda de Timoteo, sin perder ahí el capítulo 3, capítulo 1, vaya al capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, leamos el 4 y el 5. Segunda de Timoteo 1, 4 y 5. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte, para llenarme de gozo, escribe Pablo a Timoteo. Verso 5. Pues me viene a la memoria
la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Corroborémoslo con lo que escribe Lucas, sin perder 2 de Timoteo 3. Vaya a Hechos capítulo 16, versículo 1. Después, Hechos 16:1, Pablo llegó a Derbe y a Listra. Estaba en su viaje misionero, su segundo viaje misionero. Verso 16 dice, allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo, mire esto como lo dice la Biblia, de una judía cristiana. Creo que la Reina Valera del 60 dice una judía creyente y de padre griego. Pero fíjese que antes de ser discípulo de Pablo, discípulo de Pablo, fue discípulo de su propia mamá, como lo vimos en la carta a Timoteo, y su propia abuela, lo cual quiere decir que aquí ya habían conversos, lo cual quiere decir que ellas se habían convertido, porque aunque eran judía, la mamá era creyente. Cuando dice que era creyente cristiana, creyente en Cristo, y no simplemente le enseñó la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia o todo el Antiguo Testamento, sino que le enseñó la fe en Cristo a su hijo Timoteo. Y su abuela también se había convertido. Yo sé que algunos han dicho que tal vez era por ser hasta la abuela, y como obviamente el cristianismo era nuevo, que lo que les enseñaron ambas fue el judaísmo, y que solo les enseñaron la fe en Dios conforme al Antiguo Testamento. Pero el texto aclara de que ella era creyente, en el caso de la mamá. O sea que le enseñaron cristianismo y ellas se habían convertido a Cristo. Pero ¿qué debía seguir Timoteo? Todo lo que es correspondiente a la vida en Cristo, no todo lo que su mamá le enseñara, y todo lo que Pablo le enseñara, para que fuera todo lo contrario a lo que este mundo nos enseña que seamos. Por favor, tenga en cuenta algo. No queremos llenarnos simplemente de conocimientos intelectuales o información doctrinal. Queremos que Dios transforme nuestra vida y no solamente nos dé un tiquete para el cielo que está incluido, sino también un cambio aquí en la tierra que refleje a Cristo. Por eso es que en 2 de Timoteo, volviendo a ella, cuando se apela a la palabra de Dios para cómo Dios obra en el creyente y obviamente cómo obra en la iglesia, que es nuestro tema hoy, Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que aprendiste. Si quieres seguir siendo diferente al mundo que está caminando hoy en día, insiste en lo que se te enseñó y sigue el ejemplo que se te dio en la palabra de Dios. ¿Por qué sabemos que en la palabra? Porque dice el versículo 15 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si cuando era niño no se había convertido su mamá y su abuela, obviamente le enseñaron las escrituras desde el punto de vista judío, porque eran judías. Pero cuando ya se convirtieron ellas, le enseñaron cómo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo Jesús. Necesitamos la Biblia para tener sabiduría, para saber cómo nos salvamos. La Biblia nos da la información correcta sobre Cristo y su obra. La Biblia nos da la información confiable sobre cómo Cristo nos salva de la condenación por el pecado y de la esclavitud a el pecado. Tanto justificación como santificación. Es la Biblia y no las tendencias eclesiásticas de hoy en día la que me debe decir cómo puedo salvarme si soy inconverso y cómo puedo santificarme si soy creyente. La Biblia es la que me hace sabio. No sé si recuerdan ustedes los Nuevos Testamentos de los Gedeones, creo que es lo que están al final. Lea la Biblia para que sea sabio. Creo que es que dice, ¿no? Créala para que sea salvo. Vívala para que sea santo. Son frases muy cortas, pero muy dicientes. Nadie se salva sin saber cómo se salva. Nadie puede creer sin entender. Y nadie puede entender si no se le presenta la información bíblica. Y nadie puede perseverar en esa información si no lee lo que la Biblia dice. ¿Sobre quién especialmente? Sobre Cristo
y su forma en que nos salva. Pero no solamente sobre Cristo, sino sobre mi necesidad de Cristo y lo que Él hizo por mí. Nadie va a llegar al cielo y decir, yo me salvé y ni supe cómo. Porque a mí nadie me predicó, ni yo nunca entendí quién era Cristo, ni mucho menos le entregué mi vida, ni siquiera me arrepentí de mis pecados. Aquí llegué y no sé por qué. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué digo esto de esta manera? Porque a veces nosotros pensamos que podemos hacer discípulos o que podemos predicarle a la gente sin llevarlos a la palabra de Dios. Y que podemos hablarle de Cristo sin sustentarlo con la Biblia, al menos citando su contenido, si es que no lo decimos de memoria, lo ideal sería eso. Si no sacamos de la Biblia lo que decimos de Cristo y lo que enseñamos sobre la persona que se debe convertir a Cristo, entonces ¿qué le estamos enseñando para que se salve? ¿De qué están llenas en su conocimiento o en su sabiduría las iglesias para decir que las personas se pueden salvar? ¿De práctica religiosa? Algunas iglesias no lo dicen directamente, pero terminan diciendo que entre más usted asista, más seguro está de no irse para el infierno. Entre más participe en el culto, entre más esté en los servicios, y no estoy queriendo decir que no venga, ¿no? Siga viniendo. Pero se le hace poner la confianza en las formas y métodos religiosos, otras en el dogma doctrinal. Si usted entiende esto como lo enseñamos aquí, y aquí tengo que hacer la salvedad, estamos en la escuela dominical en las mañanas, hasta hace 2 domingos, hablando sobre la confesión de fe de los bautistas del sur de Estados Unidos, y abordaremos otras confesiones de fe. Es bueno saber confesiones de fe, pero no es el dogma doctrinal el que salva. Alguien se puede saber la confesión de fe de memoria e irse con toda ella de memoria para el cielo, perdón, para el infierno. Para el cielo si creyó en Cristo, para el infierno. Las personas pueden entender muy bien intelectualmente hablando lo que en la iglesia se enseña, pero por lo general las personas que tienen o una práctica religiosa o un concepto doctrinal, así sea correcto según la Biblia, pero lo tienen solo confiando en que la iglesia se los dice, les pasa lo mismo que les pasaba en el tiempo de la Reforma a las personas que estaban en el catolicismo romano. Lo que nos digan hacemos. Si hay que decir amén a una ceremonia en latín que ni entendemos, ellos son los que saben. Si hay que dar plata para que mi familiar salga del purgatorio, damos. Y si tengo que dar pagando indulgencias para ganar buenas obras para mi salvación, ellos son los que entienden. Yo no tengo que entender. Y si tengo que repetir de memoria, escuche esto, cosas muy doctrinalmente hablando, incluso correctas según la Biblia, como el credo apostólico, pues lo repito, tal vez así me salvo, porque el credo apostólico incluso lo estudiamos para ver las doctrinas correctas de las escrituras allí que han creído históricamente los cristianos, pero no es por repetir el credo, no es por repetir la confesión de fe, es por encontrarme con el Señor Jesucristo a través de la escritura. Y es por eso que preocupa cuando los hermanos estamos en una iglesia, no anhelamos que se nos abra la escritura para que se nos muestre a Dios desde ella y a Cristo y la salvación en Cristo. Y cuando ni siquiera la abrimos en nuestros hogares. Estamos leyendo lo que dice la Biblia. Y hasta este momento Pablo le está diciendo, listo, le enseñaron la escritura, pero para enseñarle la fe en Cristo Jesús. Esa es la dinámica de la conversión o de la predicación para la conversión de una persona. Sabiduría para salvación. ¿Qué más le da a la iglesia la escritura? Utilidad para perfección. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cuando dice hombre habla de el ser humano en Dios, hombres y mujeres, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No está mal, hermanos, pero cuando llegamos a una iglesia, no llegamos a un club de restauración psicológica o social, como lo puede ser Alcohólicos Anónimos, o como lo puede ser Narcóticos Anónimos, o lo puede ser Jugadores Anónimos, todos anónimos, ¿no? Dijo alguien alguna vez, yo no soy alcohólico anónimo, yo soy borracho conocido. No, la iglesia no es
un club de restauración para que la persona simplemente cambie y ya deje de ser tan mala gente. Sí son diferentes, mire el contexto en el que estamos. Los creyentes son muy distintos a las personas en el mundo. Su moral, su concepto de lo bueno y de lo correcto sale del Señor porque van a la Escritura. Pero no simplemente queremos que la gente cambie, queremos que la gente sea transformada por la misma palabra de Dios, por su encuentro con Dios a través de la palabra. No queremos que simplemente la Biblia sea útil. Entendemos que la Biblia es útil para perfeccionamiento, es decir, para que madure la gente o sea transformada, porque es primeramente inspirada por Dios. Los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, tengo buenos amigos ahí, que son cristianos también, por muy buenos que hayan sido para que mucha gente salga del alcoholismo, no son inspirados por Dios. Libros de transformación de conducta. Ayer estábamos en un retiro, en un evento, o reunión de parejas en una iglesia hermana, y recordaba yo, por ejemplo, los lenguajes. ¿Cuántos son? El libro Los 5 lenguajes del amor. Ese libro muchos lo han utilizado para mejorar su relación de pareja. Es un autor cristiano, pero tal vez mucha gente haya mejorado su relación de pareja con los 5 lenguajes del amor. Pero por mucho que haya mejorado su relación de pareja, lo ideal es que mejoren en esa y en todas las áreas por su encuentro con la palabra de Dios. Porque es la Escritura útil, porque es ella, no los 5 lenguajes del amor, no los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, ni los mejores libros incluso de comentario bíblico, como los comentarios bíblicos de los pastores o personas más reconocidas por nosotros como hombres de Dios, los que cambian nuestra vida y nos van santificando, sino la palabra de Dios. Esos libros, si son buenos autores, van a ser buenos para nosotros en la medida que expongan correctamente la palabra de Dios, igual que va a ser edificante para nosotros la predicación en la medida que exponga la palabra de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque ahí lo que hay es transformación, hermanos. Que sea el hombre perfecto y que esté listo, capacitado para toda buena obra, depende de si creemos que la palabra de Dios está inspirada para transformar nuestra vida. Ayer en la conferencia en la que estaba, en una librería sobre la historia de la Reina Valera, tuve que aclarar que la Biblia en sus originales fue inspirada por Dios y que, como traduce la Reina Valera del 60 de Cristo en el Sermón del Monte, ni una jota ni una tilde, o podríamos decir ni un trazo ni un punto, que era más como escribían en la antigüedad, nada de eso de la palabra de Dios va a pasar. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Todo tiene que cumplirse. Y toda la Escritura, hasta el trazo más pequeño, lo veíamos la semana pasada con el plural o singular de la palabra simiente, como con el singular Pablo decía, la simiente es Cristo. Todo hasta la última letra más pequeña en los idiomas originales ha sido inspirado por Dios. ¿Creemos eso? ¿Usted cree eso? ¿Seguro? ¿Usted cree que el texto bíblico en los originales es inspirado por Dios y que las traducciones hasta donde lo pueden hacer por nosotros nos dan la palabra de Dios? ¿Usted cree que tiene la palabra de Dios en sus manos? ¿La atesora como la palabra de Dios? ¿La lee como la palabra de Dios? ¿La estudia como la palabra de Dios? ¿Y quiere que sea la base del cambio o de cada transformación en su vida porque es la palabra de Dios la que cambia? ¿O ha querido cambiar en sus propias fuerzas? ¿O ha querido ser transformado con consejos buenos de personas idóneas, pero no buscando en la palabra de Dios la transformación para su corazón? Yo quiero quitarles, juntos quitémonos el concepto inmediatista de la utilidad. Alguien dijo alguna vez, la Biblia no es inmediatamente práctica, pero sí es eternamente útil. La Biblia no quiere decirnos cómo ser mañana automáticamente alguien diferente, pero sí me quiere decir cómo para la eternidad Dios me tiene diferente por la fe en Cristo y cómo aquí en la temporalidad, mientras va avanzando el tiempo, me va transformando a la imagen de Cristo. Pero debemos quitarnos ese pragmatismo que caracteriza a esta generación, en la cual ya ni siquiera se espera para que un café esté, porque el café es instantáneo. Ya no hay que esperar para que una carta llegue, porque los mensajes son instantáneos.
Y así quiere también, a veces los creyentes, que la transformación llegue a su vida, porque todo lo quiere instantáneo. La capacitación de transformación o perfeccionamiento del creyente por la palabra de Dios es progresiva. Es a través de lo que dice allí el versículo 16. La enseñanza, el redarguir, la corrección y la instrucción en justicia. Y esto habla de un proceso continuo en el que yo aprendo, soy confrontado, soy corregido y llevo a la práctica en instrucción. Estos verbos se complementan para que yo cada día sea diferente y ande más justamente o más como Cristo es justo y me parezca cada día más a Él. No para que mi justicia reemplace la suya es la que me salva, pero la de Él es la que me sirve de referente y con la palabra de Dios cada día soy más como Él. Yo podría decir que usted tiene, y yo también, que entender que cada transformación en nuestra vida, por pequeña que sea, tiene que detrás tener mucha enseñanza, mucho redarguir, mucha corrección y mucha instrucción. Tiene que haber mucho concepto bíblico en nuestra mente y para eso hay que leer Biblia. Tiene que haber mucha confrontación de ese concepto en nuestro corazón que nos conmueva las entrañas y tiene que haber mucho de corrección que nos lleve a decidir ser diferentes y mucho de instrucción que nos lleve a practicar eso diferente en nuestra vida. Y para eso tiene que haber mucho de la Biblia. Yo digo, ¿de qué hay mucho en su mente y en su corazón? ¿De qué hay mucho? Porque siempre hay mucho en nosotros, de algo. Hay mucha preocupación. Hay mucha ocupación, tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que atender mi familia, tengo que estudiar, tengo que progresar, tengo que obtener dinero. A veces es solo ocupación de la mente, pero termina siendo preocupación. Me falta la plata, me falta el trabajo, me falta la salud. Y le damos vuelta a eso. Y uno pregunta, ¿cómo puede una persona ser transformada si tiene 99% de su mente llena todo el día de cualquier cosa y cuando le mete algo más, aparte de ocupación y preocupación, le mete vano entretenimiento? Agarramos el celular y a rolear y a ver cuánto video chistoso y cuánta cosa rara sale por ahí. ¿O qué está de nuevo hoy en día? Si queremos un proceso continuo en nuestra vida de transformación, de corrección y de perfeccionamiento, que cada día seamos más maduros y estemos más capaces para reflejar a Cristo, tenemos que continuamente exponernos a la palabra de Dios. Eso no es de un día, es de toda la vida. Y yo no estoy diciendo aquí que usted tenga que volverse de hoy a mañana un erudito bíblico, que sea capaz de leerse todo el libro, hacer un resumen, una aplicación práctica y sea capaz de desarrollar un esquema completo del libro y todo lo demás. No. Estoy diciendo que al menos, como hoy nos instaban a memorizar un versículo a la semana, al menos un versículo al día, no a la semana, al día, yo lea y medite y profundice. Créame que cuando lo hago con todo el corazón, ya no va a ser un versículo, sino 2, 3, y pueda llegar a estar a por lo menos un capítulo todos los días y trayendo la aplicación de ello a mi vida. No con el deseo de que inmediatamente me enseñe algo práctico, porque esta mañana les decía, para discipular, tome algo de la Biblia y enseñe a su discípulo. Agarre algo de Levítico. ¿Qué fue lo que dijo Brian cuando dije algo de Levítico? Algo facilito. Entonces, ¿qué me va a enseñar Levítico con todas estas cantidades de ceremonias? Calmado. Cuando usted lee la Biblia y va pasando texto a texto, al menos va desarrollando algo, la capacidad de pacientemente esperar que Dios le enseñe de su palabra. Y con el pasar de los días, usted va a ir descubriendo cómo cada aspecto, cada verdad, cada enseñanza de la Biblia tiene una aplicación práctica para su vida. No va a ser de una vez, va a tener que ser ayudado por alguien si son libros difíciles, temas profundos o muy alejados de nuestra época y de nuestra práctica, pero lo va a poder ir haciendo porque es un proceso en el que primero lo que Dios quiere desarrollar es nuestra disposición para que Él nos enseñe. Yo sé que todos ustedes han visto Karate Kid y los que no lo han visto no tienen televisión. Las películas como la última, la que se hizo con
este hermano de la oriental, Jackie Chan. Todas enseñan que el proceso de aprendizaje, lo enseñan mucho todas las filosofías antiguas como los orientales, es un proceso. Y recuerden que cuando el muchacho llegó quería que al otro día ya estar entendiendo cómo tirar puños, tirar patadas, cómo golpear al adversario y cómo ya hacer un cinta negra y acabar con el que lo iba a enfrentar en el siguiente campeonato que se había comprometido a realizar. Y lo primero que le enseña al hombre es a recoger la chaqueta o el abrigo. Póngala sobre el perchero. Y al segundo día vuelve y le enseña cómo poner el abrigo sobre el perchero. Y al tercer día vuelve y le enseña cómo poner el abrigo sobre el perchero. Le dice, sí, ya entendí, ya entendí. El muchacho pensó que como lo había visto, que la mamá lo regaña porque no pone el abrigo en el perchero, sino que lo deja tirado. Entonces ya entendí, tengo que respetar a mi mamá y tengo que colgar el abrigo en el perchero. Ya, ahora sí enséñeme cómo pelear. O cómo tener un combate y cómo ser un buen artista marcial. Y él desde allí, esto es sabiduría del mundo, hermanos. Ahí no hay nada bíblico en el sentido de revelación, simplemente por naturaleza el ser humano instintivamente entiende que los procesos de aprendizaje son eso, procesos. Le dice el hombre, las culturas antiguas lo resaltan mucho más como las orientales, le enseña al hombre, es que ya le estoy enseñando karate. Y le empieza a decir cómo los movimientos de poner el abrigo y bajar el abrigo, poner el abrigo y bajar el abrigo le sirve para ciertos movimientos de karate. Ustedes piensan, hermanos, que si eso pasa con algo que está en una película, yo no sé si uno subiendo y bajando el abrigo podrá alguna vez lidiar con una pelea de karate, pero usted cree que si eso pasa con una persona en lo humano y en lo mundano, que simplemente con cosas sencillas, que no le ve propósito, después tienen alguna utilidad, no pasa con nosotros que todos los días nos encontremos con Dios y su palabra, Dios no va a ir moldeando nuestro corazón, así no entendamos todo, pero si vamos a entender lo básico, téngalo por seguro porque el Espíritu de Dios nos va a iluminar. Dios está desarrollando nuestra capacidad de entendimiento, de relacionarnos con Él, con la disposición de aprender lo que Él nos quiere enseñar y no lo que nosotros queremos que nos enseñe. Yo vengo a hablar contigo, Señor, hoy y voy a abrir tu palabra, pero háblame donde yo quiero que me hables o háblame del tema que yo necesito. Como ilustración, recuerdo al hombre que llegó a una iglesia buscando esposa porque no encontraba en sus iglesias, era un ministro y en esa iglesia tenía la costumbre de hacerlo todo, pero por bibliomancia, abrían la Biblia al azar y donde cayera el versículo, ahí decían lo que Dios le estaba hablando. Eso no es lo que queremos nosotros queremos que vaya usted organizadamente por toda la Biblia y todo lo que la Biblia vaya enseñando lo vaya viendo y lo aplique a su vida, según la fe cristiana y según la circunstancia que está viviendo. Pues este hombre llegó y gracias a Dios salió un versículo, creo que en algún profeta, donde decía, dadle a la mujer, algo así decía. Entonces entendieron que él tenía que llevarse a la hermana por la que venía y le dejaron que se casara con ella. ¿Qué tal que hubiera sido un sinvergüenza, no? Así dejaban llevar. O qué tal que hubiera salido, el tal se ha echado al lago que arde fuego y azufre. Entonces lo hubieran quemado, lo hubieran mandado a la calle por un impío, un inconverso. No se trata de que la Biblia me diga lo que ahora yo quiero oír. Se trata que Dios me hable a través de la Biblia lo que ahora necesito oír de Él. Y ahora tal vez necesito oír de Él lo que yo todavía no voy a entender plenamente, pero que me va a enseñar a escucharlo con toda paciencia. De hecho, yo lo felicito porque ustedes están escuchando con toda paciencia esta posición. Y yo no sé si ustedes lo que tenga como prioridad en su vida era de pronto que el servicio del alumno se ha pagado, que el marido sigue dando problemas, o que el niño está enfermo, y cuál es su contexto. Pero si venimos a la iglesia, y así también venimos a la Biblia, en nuestro devocional personal, esperando que Dios nos hable exactamente por eso que yo quiero que me hable hoy, nunca vamos a tener una relación verdadera con Dios a través de su palabra. Y nunca vamos a pasar ese proceso de aprendizaje, redarguir, corregir y ser instruidos. Porque siempre voy a pensar, esta no es la enseñanza que necesito ahora. ¿Se dan cuenta cómo estamos marcados por el pragmatismo de hoy en día? Yo no entiendo para qué predicaron ese sermón hoy. Podría decir alguien, si hoy estamos de elecciones, hubiera hablado mejor cuáles son los principios bíblicos para saber por quién votar. Si hubiera dicho algo así, yo hubiera votado por alguien, pero ni voy a votar o voy a votar en blanco. O hubiera hablado mi circunstancia personal, cómo se puede manejar una familia en el día de hoy porque tengo problemas en mi familia. O algo que a la gente le haga algo de
práctico y real a su vida, porque que la iglesia y la palabra de Dios está relacionada así, pero póngale algún asiento en lo que estoy viviendo ahora. Yo le digo, esto tiene que ver con todo lo que usted está viviendo ahora, con lo que ha vivido antes y con lo que va a vivir después. Porque usted no va a estar mañana, ni pasado mañana, ni en un momento conmigo escuchando la predicación o escuchando un consejero para que le diga qué hacer o cómo vivir su vida, pero va a tener acumulado en su corazón todo lo que ha estudiado, aprendido, leído de Dios y de su palabra para poder responder en esa situación, esa circunstancia, como un cristiano verdadero. Para que esté, dice el versículo 17, no lo digo yo, lo dice la Biblia, perfecto, ¿qué quiere decir maduro? Enteramente preparado para toda buena obra, para que usted responda bien como un cristiano, no solamente justamente, sino bondadosamente o con lo bueno que puede ser todo creyente cuando se afirma, se cimenta en Cristo. Entonces, hermanos, el pragmatismo hay que dejarlo a un lado. Por ser tan pragmáticos es que a veces votamos el estudio de la Biblia y votamos la congregación. Eso yo fui a culto y esta vez no entendí nada. Los mejores amigos que conozco, que son tremendos ministros, me han dicho, cuando yo llegué a una iglesia donde se enseñaba un poquito más la palabra de Dios, no entendía nada de lo que enseñaban, porque yo quería era algo y a veces no entendemos, no porque no se explique, uno lo puede explicar muy bonito, pero como no es el tema que me llama la atención, no es mi prioridad, no es lo que estoy viviendo ahorita, no le presto tanto cuidado y no entendí nada. Cuando colocamos, yo lo he puesto como ejemplo, los temas nuestros en nuestra mente nos predisponen. Colocamos los arbolitos esos que pusimos detrás de la calle 30, o la calle 30, me di cuenta cuántos arbolitos de esos hay por toda la ciudad. Ay, mira, ahí también, ¿por qué? Porque los tenía enfrente, los veía todos los días, entonces empecé a verlos todos los demás. Embarácese una hermana en la fe para que ella y su marido se den cuenta cuántas personas andan por ahí embarazadas. Ahora que están en el tema del embarazo, ay, mire, fulanita también está embarazada. El tema que tenemos de moda, en ese momento estamos viviendo, nos abruma tanto que a veces olvidamos que Dios nos está hablando para ese y para todos los temas. Pero cuando vamos a responder a ese tema, respondemos con todo lo que tenemos acumulado de la palabra de Dios. Un técnico que en su momento en la selección Colombia, otra ilustración, estoy llenando de ilustraciones para que no piensen que esto no es práctico, realmente. Después lo echaron, lastimosamente, pero fue buen técnico. Cuando empezó a tener buenos resultados en la selección Colombia, me sorprendió lo que dijo cuando le preguntaron, ¿cómo es posible que tan rápido le esté yendo tan bien a esta selección? Él dijo, es que yo no la dirijo solamente con lo que sé de ellos ahora, sino con lo que sé de ellos desde antes y con lo que yo he aprendido durante toda mi vida sobre cómo dirigir una selección. Entonces usted no va a responder tomando eso como ejemplo, a las circunstancias con lo que sabe ahorita de la Biblia, con el versículo bíblico que leyó para responder ahora a esa circunstancia, sino con todo lo que tiene acumulado de su encuentro con Dios a través del estudio continuo, meditación, reflexión de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué tanto tiene para responder? ¿Qué tan capacitados estamos? A veces las iglesias llenamos de parámetros legalistas o de filosofías mundanas y no de Biblia a los creyentes para que vivan su fe en Cristo. Sabiduría para salvación, utilidad para perfección. Mi último punto es más corto pero mucho más práctico dentro de la iglesia. Solemnidad para predicación. Timoteo, ¿todo eso sirve? La Biblia para salvación, como es inspirada, también sirve para perfección o santificación de los creyentes, los convertidos. Entonces, Timoteo, te encargo. Capítulo 4, versículo 1. Te encargo. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Si a mí me dicen algo así, yo digo, uy, esto va duro y a la cabeza. Esto es importante. Mira, hermanos, a veces la sola lectura. Un hermano una vez preguntó en una conferencia de pastores, ¿y qué toca hacer en la iglesia con tanta diversidad? El que estaba presidiendo dijo, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1, lo leyó, y se lo dijo así mirándolo de frente, te encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
El hermano que es un buen amigo, pastor de muchos años, y que había preguntado que qué hay que hacer en la iglesia para que todos los hermanos de diferentes niveles de madurez sigan madurando y sigan creciendo, cómo manejarlos, qué enseñarles, cuando el hombre le contestó con: te encargo delante de Dios y de los hombres, y del Señor, perdón, de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques. El hombre se fue yendo por entre la silla, se sintió pequeñito. ¿Qué hay que hacer? Predicar la palabra. Porque no solamente es para los que son miembros de la iglesia, sino los predicadores y los pastores que también somos afanados. La iglesia tiene mucho problema de chisme. Piensa el pastor: voy a predicar, no andéis chismeando en medio de mi pueblo. Y toma ese texto y piensa, a los 8 días ya el chisme desapareció. La iglesia tiene problemas de tentaciones en el aspecto sexual. Yo prediqué una serie sobre ello. Y se voy a predicar donde la Biblia habla de huir de la fornicación. Y al siguiente domingo ya nadie comete una sola infidelidad o una sola impureza sexual. Eso nunca es así. Cuando Pablo dice esto, así como para el estudio, también tiene que ser para la predicación y para la exposición nuestra, si no somos predicadores oficiales en una iglesia, ante cualquier persona. Si la Biblia es útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, enseñar, pues entonces tenemos que predicar insistentemente, redarguyendo, reprendiendo y exhortando con paciencia y doctrina. Eso también significa que el proceso es constante. Así que, hermanos, si usted espera que en la iglesia o en cualquier iglesia que bíblicamente hablando quiera que sucedan transformaciones en los corazones de las personas, simplemente se predique un día desde la Biblia un tema y luego ya todo cambie, no espere eso. Espere que más bien los cambios van a ser graduales y constantes, verdaderos y continuos, pero no automáticos y total y absolutamente instantáneos. Así que mire bien al que está a su lado, tranquilo, yo no soy como en otras iglesias que le digo, dígale tal cosa. Pero el que está a su lado no es como era antes. Si está continuamente expuesto a la palabra de Dios en la iglesia y en su vida personal, pero tampoco es como será. Dios está trabajando en él a través de la palabra. Este es un encargo solemne, por eso la versión de las Américas dice eso: te encargo solemnemente sostener la verdad del evangelio. Podríamos decir que la iglesia predique lo que dice la Biblia sobre la obra de Cristo y cómo nos salva y nos santifica. Para anunciar vehementemente la palabra de Dios en todo tiempo, época o situación, en forma que traiga convicción. ¿De qué se predica hoy en las iglesias? No para generar convicción, sino atracción. No para generar arrepentimiento, sino entretenimiento muchas veces. No para que la persona sea redargüida, exhortada y luego transformada al ser corregida si ya es creyente y santificada, sino para que se sienta entretenida y deleitada. Si ese es nuestro objetivo, perdimos el objetivo en la iglesia y perdemos el objetivo cuando le prediquemos a alguien la Biblia. No vamos a ofenderlo en la forma, pero en algún momento él va a sentirse confrontado o ella va a sentir confrontada por la palabra porque no buscamos agradarlo o agradarla. Y ojo con esto, como usted predique a Cristo afuera, así la gente va a llegar a buscarlo aquí en la iglesia. Y con lo que usted traiga a la gente a la iglesia, con eso va a querer quedarse en la iglesia. Si usted los trajo diciéndole, el Señor ya le va a dar toda la solución a sus problemas y no va a volver a pelear ese marido, tener esa dificultad económica, enfermarse de nuevo, cuando esté acá y vuelva y se enferme, o vuelva y pelee el marido, o vuelva y tenga problemas económicos, le dice que va, me voy porque aquí me engañaron. Tenemos que predicarle la palabra y especialmente la salvación en Cristo, su condición espiritual y la salvación en Él eterna, para que cuando vengan acá, también Dios les ayude a lidiar con su matrimonio, con su enfermedad y con todos los problemas temporales, pero se afinquen porque están enraizados en el hecho de que Cristo los salva, no que simplemente los quiere ayudar a un problema de ahora. Es un proceso continuo y hay que predicarlo de esta manera y con vehemencia, con todas las fuerzas, porque en cada iglesia se debe sostener, enseñar y predicar la Biblia, porque Cristo solo salva y perfecciona a través de su palabra. Empecé hablando de la Reforma, hablando de Lutero. Ayer hablábamos de Casidoro de Reina, donde estaba dando la conferencia.
y Cipriano de Valera, pongámosle Casi y Cipri para no enredarme con los nombres, fueron tremendos reformadores. Como Timoteo, con ascendencia judía, estaba investigando sobre Casidoro de Reina, y realmente sufrieron mucho para poder traducir este texto a nuestro idioma. Y varios murieron. De hecho, cuando tomaron y mataron a Julianillo, que era el que estaba traficando con los Nuevos Testamentos, Julián Hernández, traducidos al español por Francisco de Encinas y editados por Juan Pérez de Pineda, cuando lo perseguían para matarlo, le alcanzó a dejar algunos ocultos en un monasterio, el de San Isidro, y allí los encontraron Casidoro y Cipriano. Y leyendo la traducción al español se convirtieron. Hermanos, después él, que era de ascendencia judía, tenía capacidad para poder traducir al hebreo el Antiguo Testamento y se metió en eso. ¿Y sabe? Porque ya había un Nuevo Testamento traducido en griego. Cuando terminó de traducir el Antiguo, ya habían acabado, no solamente habían matado a los que traficaban, sino también habían acabado por quemar a todos los Nuevos Testamentos que existían. Así que le tocó ponerse también a traducir el Nuevo Testamento al español. ¿Cuánto le ha costado a la gente que esto que tenemos hoy tan fácil y tan práctico en nuestras manos lo podamos leer? ¿Y cuánto hace en la vida? Yo he visto personas que no se convierten, pero he visto moribundos, así como he visto algunos sanarse, hemos visto muchos morir en el Señor, he visto otros morir sin el Señor, pero al menos he visto gente que me ha dicho, léame la Biblia, en su lecho de muerte en cáncer, y solamente con leerles tienen consuelo en su corazón, y yo no sé por qué. Porque Dios de una manera especial muestra que está Él dando su mensaje. Entiendo que debemos valorar más esta palabra. Iglesia sin palabra no es iglesia. La iglesia debe sostener la verdad, pero porque es sostenida por ella. Es la palabra de Dios la que nos hace nacer como creyentes y como iglesia, y nos sostiene como iglesia. El día que esto se pierda y lo cambiemos por cualquier otra cosa, ese día no somos iglesia. Adoremos al Señor, meditemos en los sabios, útiles, lo sabia que es la Biblia, lo útil que es la Biblia, y lo solemne que es la predicación de la Biblia, para que podamos ver personas salvarse y ser nosotros perfeccionados o santificados. Padre, te damos gracias en esta mañana. No solamente le costó, Señor, a estos personajes que mencionaba la traducción a nuestro idioma, sino que le costó a los mismos profetas y apóstoles que tú inspiraste para dejar la palabra, sus propias vidas, a varios sus vidas físicas siendo asesinados, a todos su vida pública, arriesgando su fama, arriesgando su testimonio en el mundo, arriesgándose a tener conflictos, problemas, por divulgar lo que tú nos has revelado en tu palabra. Señor, cuánto necesitamos que tu palabra sea leída, memorizada, expuesta, creída y aplicada a nuestra vida, en cada iglesia y en cada corazón. Ayúdanos, oh Santo Señor, a amarla, a reverenciarla. Así como la semana pasada vimos que la negación de los judíos a convertirse a Cristo no invalida tu palabra, así nuestras infidelidades o nuestra falta de diligencia para meditar en tu palabra no hace menos poderosa, sabia, útil, inspirada, solemne tu palabra. Ella nos habla de Cristo, ella nos habla de cómo ser salvos en Cristo, y ella nos transforma para también ser santos en Cristo. Ayúdanos a ser más amantes de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.